Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas, mejor dicho. Qué bueno que estén con nosotros esta noche. Vamos a hablar de un tema que es vital para el país, un tema que, pues, afortunadamente ya está en el ideario de la gente, ya la ciudadanía le da mucho valor a esto. Y está con nosotros el secretario de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia de la República, Marcos Rodríguez. Bienvenido, Marcos. Bueno, buenas noches, amigos y amigas de Gente Ve. Es un gusto estar con ustedes y contigo también. Vamos a hablar de la semana que se inició este lunes, que es la semana dedicada a la transparencia. Es una ocasión para poder analizar, estudiar, reflexionar y encontrar los desafíos que este país tiene en torno a ese tema. Recuerden que ISTA es una institución que está trabajando con transparencia, con mucha efectividad y muy cercana a la gente. Vamos a ver, Marcos, esta semana se inició toda una celebración de análisis, reflexión en torno a este tema fundamental como es la transparencia. ¿Cómo ha iniciado la semana? A ver, el 9 de diciembre es el Día Mundial contra la Corrupción. Es un día declarado por Naciones Unidas y, como siempre, cuando Naciones Unidas decide que es el Día de la Mujer, del Niño, de lo que pretende es, a partir de eso, generar un conjunto de actividades a nivel mundial para tomar conciencia de un problema y de las acciones políticas y sociales que se deben tomar en los países para solucionar ese problema. En ese caso la corrupción, es un problema mundial, es un problema permanente. Yo digo que es como una enfermedad, es un virus, donde lo novedoso no es que exista el virus, sino es la capacidad que tienen diferentes sociedades para enfrentar esto que es un flagelo. En ese sentido, en El Salvador en particular, nosotros hemos visto a bien que toda la semana que gira alrededor del Día Mundial contra la corrupción, sea una semana de transparencia donde se celebren distintas actividades sobre este punto. Y en ese sentido, nosotros como Secretaría, ayer lanzamos la campaña Combatamos Juntos la Corrupción, que ya vamos a hablar de eso. Hoy hicimos nuestra rendición de cuentas. El día jueves vamos a presentar junto con el MOP va a presentar en compañía nuestra, ¿no?, su sistema de integridad en la obra pública, y el día viernes vamos a presentar un conjunto de reformas jurídicas que han elaborado distintas instituciones del Estado para cerrar portillos a la corrupción, ¿no? También otras instituciones están celebrando actividades en torno al punto, entonces estamos en esto de reflexionar sobre el punto. Ahora, Marcos, en términos generales, si hubiera que hacer una fotografía, digamos, una instantánea de este momento en torno a si se ha avanzado o se ha retrocedido en este tema, el cual el país ha iniciado desde hace 8 años, ¿cuál sería el resultado de esa fotografía en este momento? A ver, veamos primero el mundo. El problema de cómo se maneja el Estado es un problema que está presente en todo el mundo. Si no fuese así, Trump no estaría de presidente de los Estados Unidos. Trump representa una reacción desde la derecha, ¿no?, contra los emigrantes, contra un conjunto de problemas, contra la pérdida de hegemonía de Estados Unidos en el mundo. En Brasil depusieron a la izquierda a la presidenta Dilma Rousseff de la presidencia por un detalle de no cumplir con una ley de transparencia fiscal. Movieron mucho el punto de la corrupción y resulta que los corruptos son los que hicieron toda la campaña. Lo mismo ha pasado en Ecuador, en la Argentina, en Chile, en España, que ha explotado un caso enorme de financiamiento de grandes empresas privadas al Partido Conservador, el PP, a cambio de contratación de obras públicas. O sea que este es un problema que ha explotado en todo el mundo y que tiene que ver, en realidad, con la aparición de las redes sociales, la pérdida del monopolio de la información por parte de determinados organismos hegemónicos, ¿no?, y que la gente de alguna forma, en El Salvador y en todo el mundo, está un poco cansada de cómo se ha gestionado el Estado por parte del sistema político. Pero esto también ha sido aprovechado por los sectores conservadores en todo el país. Ellos han robado más que Alibaba y los 40 ladrones.
Pero cuando vienen los grupos alternativos de izquierda, como ha pasado en América Latina, entonces, como igual que la época del finado Duarte, la anticorrupción se transforma en una bandera contra la derecha. Yo recuerdo que yo estaba llegando a El Salvador en la época de post-Duarte, ¿no? Y yo estaba convencido que la Democracia Cristiana había sido uno de los partidos más corruptos del mundo, o del país por lo menos. Y después leo un artículo años después de Joaquín Villalobos donde dice: díganme un solo demócrata cristiano que se ha vuelto millonario. Yo me puse a pensar y no encontré a ninguno. Pero sí encontré mucha gente de otro partido que se había vuelto millonaria o más rico de lo que estaba. Ahora, desde el punto de vista de la izquierda a nivel nacional, porque lo que hay es un gobierno de izquierda, la forma de enfrentar esto no es restándole a la lucha contra la corrupción, sino sumándole. Si quieren más, mirémonos en el espejo de Honduras. ¿Qué es lo que sucede ahorita en Honduras? Bueno, hay una reacción social muy fuerte y una reacción política muy fuerte, incluso sectores de la policía que se han alzado, porque no confían en el resultado electoral. Y porque usted tiene un sistema donde votaba por un solo candidato para presidente y 10 días después de la elección no puede decir claramente quién ganó. Y que esa era la elección menos complicada de contabilizar, ¿no? Si la compara con El Salvador, es como comparar la universidad con el kinder. En El Salvador hay voto cruzado, matemático, candidatos independientes, etcétera, etcétera. En Honduras era votar solo por una papeleta. Y en 10 días no pudieron sumar las papeletas. Entonces, lógicamente, eso ha generado una reacción social muy grande. No me toca a mí desde aquí decir quién ganó las elecciones en Honduras, no es el punto, ¿no? El punto es que ante la lógica de la confrontación política que tiene que ver con la democracia, ¿no?, las instituciones, las reglas y la cultura social es fundamental. Entonces, alguien me ha escrito, cuando yo dije algo parecido por las redes, me ha dicho: y en el caso de El Salvador, ¿acaso por 6.000 votos ganaron? Mire, le voy a ser honesto. En El Salvador, la ley establece que en caso de duda se recontean las actas, no los votos. ¿Sabe por qué no se recontean los votos? Por una razón muy simple. Porque todos los partidos son vigilantes, hay un acta, y si todas las actas coinciden, esa es la votación. Y usted me puede decir: ¿pero por qué no abren la urna? La urna solo se abre si las actas no coinciden. ¿Por qué? Porque en el pasado rellenaban las urnas. Y eso es más fácil que chavelear un acta. A ver, es más o menos lo mismo que si usted encuentra una persona muerta. Lo que cuenta es el acta del fiscal que llegó a certificar que está muerto. Usted no puede garantizar que pasa 5 horas después con el cadáver. Lo que sí puede certificar es que los testigos que certifican vieron eso. Entonces la oposición en El Salvador quería que hiciéramos un reconteo de votos, o sea, que se abrieran indiscriminadamente las sumas. Lo que están pidiendo en Honduras es que se lean las actas. Y les quiero contar que en Honduras los partidos políticos no son vigilantes del proceso. En El Salvador sí. Y tanto que se critica a los partidos políticos, bendito Dios, que ellos son vigilantes del proceso, porque los partidos se vigilan entre sí. ¿Qué quiere decir? No se está pidiendo nada en Honduras que no funciona en El Salvador. El sistema del Salvador, que deviene de los acuerdos de paz, es 10 veces más sólido que el de Honduras, que no cambió, ¿no? Y en El Salvador no existe lo que sucedió o lo que está sucediendo en Honduras, como tampoco existe, aunque algunos quisieran, lo que pasó en Guatemala con las manifestaciones por los casos de corrupción, por una razón muy simple. En El Salvador no existe la corrupción que existió en Guatemala. En El Salvador existe un sistema electoral muchísimo más sólido que el que existe en Honduras. El Salvador no es ni Honduras ni Guatemala. Y aunque hay sectores de la derecha que quisieran ver las calles llenas de gente, yo lo máximo que vi fue 200 personas una vez en la Plaza Beethoven. Y por otro lado había como 1000 personas protestando en contra. Para ser más exactos, yo en la foto de dron de esa actividad conté 287 personas.
Y ahí estaba la directiva de la ANEP, de FUSAD, estaban todos. Eso fue lo que juntaron. Entonces, en realidad, en El Salvador no sucede lo mismo, porque aunque El Salvador está muy lejos de ser el paraíso, ¿no? Su institucionalidad democrática, gracias al conflicto armado y a los acuerdos de paz, es muchísimo más sólida que la de los países vecinos. Entonces, en ese sentido, ¿no? Mirarnos en el espejo de Honduras no es para quedarnos tranquilos y satisfechos, es para pensar que hemos avanzado un tramo en la institucionalidad de la democracia, ¿no? Y que hay que seguir avanzando en ese sentido. Entonces, yo creo que la situación en transparencia, porque esto tiene que ver con transparencia, la transparencia no es solo una medida preventiva contra la corrupción, es un mecanismo de confianza en la sociedad. Ahora, yo te preguntaba cómo sería esa fotografía instantánea en este momento. ¿Avance o retroceso en tema de transparencia? A ver, si usted me dice cómo ha sido este año, malo. Ha sido un mal año. ¿Y por qué me dice que ha sido un mal año? Bueno, porque la transparencia, bien que mal, desde el 2009 viene avanzando. Antes no había nada. En participación tampoco había nada, salvo en algunas municipalidades. En anticorrupción, nada, si el único caso que tenemos es el de Perla. Bueno, hoy tenemos avances en transparencia, avances en anticorrupción y avances en participación ciudadana. Avances muy significativos. Pero también hay retrocesos. ¿Cuáles son los principales retrocesos? ¿Qué ha pasado este año? Bueno, tenemos por un lado, ¿no?, que las declaraciones de probidad de los funcionarios públicos eran públicas, como nunca lo habían sido en la historia, y lamentablemente la Corte Suprema de Justicia en pleno declaró que ya no son públicas. O sea que solo serán públicas en el caso de que la sección de probidad encuentre irregularidades y decida mandarlo a juicio. Si no, vuelven a ser secretas. ¿Eso es un avance o un retroceso? Es un retroceso. Porque durante algunos meses dorados, cualquier persona podía pedir la declaración de probidad mía o de cualquier otro funcionario y conocerla. Segundo retroceso. La Sala de lo Constitucional agrega 3 causales de reserva nuevas, que no son técnicamente reservas, sino mecanismos de admisibilidad. Pero al final es lo mismo. Antes había 8 causas para denegar la información y ahora hay 8, 9, 10, 11, 3 causas más. ¿Cierto? ¿Le corresponde a la Sala de lo Constitucional hacer eso? No. ¿Legisló la Sala de lo Constitucional? Sí. ¿Le corresponde legislar a la Sala de lo Constitucional? No. ¿Y por qué la Sala de lo Constitucional se metió en esto? Muy simple, porque están incómodos cuando la transparencia llega y golpea su puerta. ¿Y eso pasa solo con la Sala de lo Constitucional? No, pasa con todo el mundo. Yo lo he dicho siempre, todo el mundo quiere transparencia de los demás, no cuando le llega a la casa de uno. Ahora, cuando llega, a ver, fíjense usted, si el gobierno de la República hubiera tratado de agregar 3 causales, de hecho lo trató de hacer con el reglamento el expresidente Funes y fue rechazado, usted tenía titulares de la prensa, del diario de hoy, era una campaña. Hoy esto ha pasado sin pena ni gloria. La sala la declaró legales, 3 causales que ellos inventaron, y así se quedó, después lo reafirmó. ¿Es un buen año para la transparencia? No, es un mal año. Dice que el señor fiscal dijo últimamente que eso es porque muchas demandas de información se habían hecho. Bueno, es como que yo dijera que estoy incómodo porque muchas demandas de información se hicieron a presidencia, entonces cambiamos las reglas del juego. O sea, cuando a mí me viene bien, bien. Y si yo siento que es demasiado, cambio las reglas. Y no es lo que han hecho en Honduras. Justo. Así funcionó este país durante años, y si no nos ponemos listos, buzos, vuelve a pasar lo mismo. ¿Verdad? Yo defino las reglas de acuerdo a mi conveniencia, así funcionaba El Salvador. Y así no debe funcionar ninguna sociedad democrática.
¿Venía bien la transparencia? Claro, mientras era Funes, el gobierno nacional, los viajes venían bien. Sí, mientras eran los de Funes, pero cuando hicimos públicos los viajes de todos los expresidentes, ya no era la cuestión. Salvador Sánchez Senén publica todos sus viajes, cuánto cuestan, cuánto paga de pasaje, cuánto tiene de viáticos. Ya nadie habla de eso. Siguen hablando de los viajes de Funes, aunque le parezca mentira. Entonces, están soez. Están de mal gusto, porque si va a hablar del pasado, hable de todo el pasado, y si va a hablar del presente, diga que Salvador hace, no, pero que Salvador los haga público no les interesa a los grandes medios de comunicación, sí les interesa Funes. Y usted me dice, ¿y usted protege a Funes? No, hombre, yo no protejo a Funes, Funes debe responder por sus propias piernas como cualquier cristiano. Lo que sí me parece absolutamente antiético es que yo por un lado agarro un punto, cuando se hace general ya no me gusta y cuando me toca a mí menos y cambio las reglas. Eso no se vale y eso es lo que ha pasado este año. Nosotros como Secretaría, que somos un órgano preventivo, somos un órgano preventivo de lucha contra la corrupción y somos un órgano de promoción proactiva de la participación ciudadana y de la transparencia, hemos hecho nuestro trabajo. Pero se necesita mucho más que lo que hacemos nosotros y por eso hemos lanzado una campaña Combatamos Juntos la Corrupción. Y de eso quiero que hablemos porque tenemos una producción, ahí nos ha hecho esto Verónica, y es justamente cómo se está desarrollando la campaña Combatamos Juntos la Corrupción. Veamos. Como parte de la Semana de la Transparencia 2017, se lanzó la campaña Combatamos Juntos la Corrupción. Este lanzamiento se dio también en el marco del Día Internacional de la Lucha contra Corrupción establecido por las Naciones Unidas. La campaña Combatamos Juntos la Corrupción busca que la ciudadanía denuncie de forma anónima actos de soborno, mal uso de bienes públicos, contrataciones indebidas y tráfico de influencias. Según información de la Secretaría de Participación y Anticorrupción, se ha conformado un equipo que se encargará de registrar y estudiar los casos que sean denunciados de forma directa o anónima. Con la campaña se pone a disposición los canales de denuncia por medio del WhatsApp 79000010, así como el correo electrónico denuncia@presidencia.gov.sb. Bueno, Marcos, entiendo que con esto se busca activar y promover la denuncia ciudadana. Sí, lo que tratamos de establecer es lo siguiente, mire, la corrupción es un virus. Cuanto más débil es el cuerpo, más prospera el virus. El cuerpo no es el gobierno ni la Corte de Justicia, no, es toda la sociedad. En realidad, la corrupción es un pacto social malo. Queremos cambiar la corrupción por un pacto social mejor. La corrupción no beneficia igual a todo el mundo, a la mayoría de la gente la perjudica. Hay gente que se sirve con cucharón. Cuanto más poder, más grande la cuchara. Cuanto más chiquito uno, menos. Pero cuando uno pide que le contraten al hijo porque ha estado en la campaña, ¿verdad? Cuando uno pide prebendas especiales, está jugando la corrupción. Cuando un empresario busca que le contraten a él y no a otro, está en el juego de la corrupción. O sea que la corrupción es como el tango, se baila de a dos. Cuando alguien le ofrece mordida a un policía, está jugando a la corrupción. ¿Cierto? En realidad, si fuese tan fácil, yo le decía a alguien hoy, bueno, y si dicen que los funcionarios son corruptos, y cada vez que cambia el gobierno, vienen nuevos corruptos. Entonces, a ver, o ya eran corruptos antes o se vuelven corruptos cuando están en el gobierno. Y se vuelven corruptos porque lo llevan en su genética o porque hay condiciones que lo permiten o porque en última instancia hay una lógica de beneficio propio a costa del beneficio colectivo que cruza toda la sociedad. Para mí esta es la situación. ¿Es igual para todos? No es igual. No es lo mismo el que tiene una cucharita de té que el que tiene un gran cucharón, ¿cierto? Pero que hay que cambiar las reglas del juego, no solo las escritas en las leyes, sino que hay que cambiar los comportamientos, es fundamental. Y para eso tenemos que comprometernos todos. El Estado debe garantizar, por ejemplo,
¿no? La secretividad de las personas que denuncian casos, porque si usted lo denuncia y lo echan del trabajo, pues, está frito. Pero las personas también tenemos que ser más valientes, ¿eh? Y señalar dónde hay casos de corrupción. Me dice usted, ¿y usted puede garantizar que en el gobierno del FMLN no hay casos de corrupción? Es que yo no creo que nadie sea tan loco que pueda garantizar eso. Son 140.000 empleados, son más de 80 instituciones, ni que tenga la bola de cristal. Lo que sí puede garantizar usted es que no va a ser impune, ¿eh? Y que va a abrir mecanismos para que la gente señale donde hay actos incorrectos. Y eso es lo que estamos haciendo y estamos tratando de hacerlo con la gente, animando para que la gente se dé avisos y denuncias. Estamos poniendo los números WhatsApp, los correos electrónicos y garantizándole a todas las personas que en menos de 24 horas recibirán una confirmación. Y usted me dice, ¿y si yo no quiero decir mi nombre, cómo hago para denunciar? Escribe por WhatsApp y se le va a dar un código y usted va a poder ver por el código la comunicación. Nadie le va a preguntar cómo se llama y se le va a informar cómo avanza el proceso, ¿no? Si el proceso se puede solucionar con actos administrativos, lo vamos a hacer desde el gobierno. Si no, si traspasa, ¿eh? La acción administrativa, que es lo que le compete al gobierno, le vamos a decir a usted dónde y cómo puede poner una denuncia en la Fiscalía General de la República o en la Corte de Cuentas. Entonces, la idea es que eso lo abordemos en conjunto, cada uno desde su responsabilidad, pero hacer de la lucha contra la corrupción no solo, aunque sí, una responsabilidad de los organismos competentes del Estado, sino una bandera social. Y en eso estamos involucrados todos y todas. Así fue con el dengue. Hasta que se logró movilizar a la gente casa a casa para combatir el dengue, se acabó, o no se acuerdan la cantidad de enfermedades que teníamos con el dengue. ¿Qué se hizo para enfrentar el dengue? Una gran movilización social para que todas las personas se sumaran a esto. ¿Funcionó? Sí funcionó. Ahí está, perfecto. Marcos, tenemos que hacer una primera pausa. Cuando regresemos vamos a seguir profundizando en torno a las actividades que están en esta semana de la transparencia y anticorrupción. Ya venimos con más. Bueno, seguimos conversando sobre la Semana de la Transparencia y Anticorrupción. Marcos, entiendo que mañana se va a abordar el tema del presupuesto general de la Nación. Es decir, se va a hacer un estudio desde la ciudadanía. A ver, mañana a las 4:30 de la tarde vamos a hacer una presentación pública de dos cosas. Una es cómo se elabora el presupuesto y dos, qué características tiene el presupuesto general de la República en sus contenidos. Hay una discusión pública al respecto. Tú sabes, el despilfarro, no, el qué, el agujero fiscal, ¿eh? Y realmente, en general, hay muy poco conocimiento sobre el presupuesto general de la República, que no es menor, son 4.500 millones de dólares. Entonces nosotros pensamos que, aunque hay menudencias técnicas, que son de personas especializadas, hay grandes cosas que la ciudadanía debe conocer. ¿Para qué? Para poder participar, para poder emitir opinión con respecto al presupuesto. ¿Eso es transparencia? Claro que eso es transparencia, ¿eh? Pero transparencia en términos presupuestarios, dos cosas: saber cómo se gasta el presupuesto y saber quién paga y quién no paga impuestos. Lamentablemente en el país la transparencia ha avanzado en una sola calle, que es en que se gasta el presupuesto. Antes no se sabía ni eso. Sí se sabía porque se publicaba, pero no había discusión pública con respecto al punto. Con respecto a quién paga y quién no paga impuestos, no se sabe porque el Código Tributario establece el secreto fiscal. Han pedido hace poco, por ejemplo, hace unos meses, la gente que ha tenido exenciones fiscales por contribuir a partidos políticos.
Yo en lo personal creo que debe hacerse público lo antes posible. Hacienda no lo ha hecho, ha recurrido a la sala de lo contencioso. Yo dejo establecido, ahora estoy convencido que hacer público, ¿no?, cuáles son las exenciones fiscales que hacen las personas y las empresas para dar dinero a los partidos políticos sería algo que beneficiaría a la sociedad. En última instancia, tenemos que saber, lógicamente, la ciudadanía, cómo se gasta el dinero, pero también cómo entra el dinero al Estado, quién paga y quién no paga. Esas son las dos patas, digamos, de la transparencia fiscal. La de mañana es una sola pata, que es la que está moviendo este gobierno. Las otras no la podemos hacer porque tenemos que cambiar la ley. Y de hecho, una persona de la Secretaría ha antepuesto en la Sala de lo Constitucional un recurso de inconstitucionalidad al secreto fiscal que establece el Código Tributario, y esperamos que la Sala de lo Constitucional en este caso opere de acuerdo a la transparencia y declare inconstitucional el principio de secreto fiscal en cuanto a quién paga o no paga impuestos, o que nos diga que es secreto el gasto y el ingreso, pero no que uno es secreto y que el otro es público. Marcos, el día jueves, tengo por acá mis notas, que se hace pública, un sistema de integridad y anticorrupción en la obra pública. ¿De qué va esto? Bueno, a ver, una de las gestiones más transparentes en el gobierno anterior y en este ha sido la de Gerson Martínez en el Ministerio de Obras Públicas. Y para muestra, un botón. Entre el año 2000 y el año 2009, mediante demandas al Ministerio de Obras Públicas, el Estado perdió casi 30 millones de dólares. ¿Por qué? Porque los términos de referencia habían sido mal hechos, por ignorancia o por dolo. Pero lo cierto es que un ex ministro de un gobierno de Arena y después Mito López Suárez, que trabajó también con los gobiernos del Frente, me dijo un día: Marcos, el negocio de muchas empresas no es hacer obras, es litigar. Tienen más abogados que ingenieros. Y así el gobierno perdió entre el año 2000 y 2009 30 millones de dólares que se podrían haber utilizado en otra cosa. Del 2009 en adelante, que es más o menos el mismo periodo, 8 o 9 años, no se ha perdido ni un solo litigio. ¿Sí o no? Es más, la Administración de Obras Públicas después del 2009 recuperó 2 juicios que se habían prácticamente perdido. Es decir, entonces, de alguna manera, el exministro Gerson Martínez, con la colaboración de todas las personas que trabajan en el Ministerio de Obras Públicas, fue limpiando la mesa. Ahora, ¿qué cambió ahí, Marcos? Fundamentalmente, ¿qué cambió en el MOP? Voluntad política en primer lugar. Si usted no quiere, nadie lo obliga. En segundo lugar, tomaron un conjunto de medidas técnicas y administrativas, porque el diablo se esconde en los detalles más grandes, para que determinadas cosas no sucedan. Y fueron implementando distintas medidas de formación de personal, de mapas de riesgo, de elaboración de políticas de transparencia, que van a ser explicados el día jueves, y que al final dio lugar a la construcción de un sistema de probidad, de transparencia en la obra pública, de integridad. Lo vamos a presentar el día jueves. Va a ser una actividad muy interesante, va a ser a la mañana en CIFCO. La entrada es abierta y va a tener la exclusividad de que, aunque la presentación va a estar a cargo del actual ministro Eliú Martínez, uno de los ponentes como experto en probidad pública va a ser el exministro Gerson Martínez, ¿no? Y va a explicar cómo funciona ese sistema y en qué medida este sistema que existe en el MOP puede dar inspiración a que otras entidades del gobierno hagan lo mismo. Ahora, Marcos, en términos prácticos, ¿en qué se traduce el combate a la corrupción? ¿En qué se traduce la transparencia, la ética, en términos de la ciudadanía? ¿Cómo le impacta a la ciudadanía el que haya más o menos corrupción? De 2 maneras básicas. El Estado es menos eficaz. Si usted se roba la plata que va para las escuelas están peor.
Si usted se roba la plata que va para la obra pública y para las carreteras son de peor calidad y se estropean. Esa es la parte más cuantificable, es la eficacia y la eficiencia. Si usted en vez de pagar 100 pesos por una obra paga 150, está perdiendo 50 pesos. O la vende por 50, pero después lo demandan y paga 120. Es otra forma de llevarse dinero público que podría ser usado para que el Estado sea más eficiente, más eficaz en el servicio a la ciudadanía. Pero hay otra forma que es igual de dañina. Deteriora la confianza. ¿Cuánto cuesta la confianza? Bueno, vayan a ver Honduras. La confianza es invaluable. Y realmente la ciudadanía en América Latina tiene poca confianza en el Estado. Y eso dificulta, porque mucha gente dice, ¿y tú pagas impuestos? No, yo no pago. ¿Y por qué? No, porque si no se roban la plata. A ver, si otro se roba la plata, no es justificación para que uno no cumpla con su responsabilidad. Pero ese tipo de cosas se utilizan como alibi psicológico para que, a ver, como todo el mundo roba, yo robo también. Entonces, eso va corrompiendo, de ahí viene la palabra corrupción, la confianza y los tejidos sociales e institucionales del país. Entonces, cada uno se justifica en que otro ha hecho peor, ¿cierto? Al final, cada uno rasca para adentro y lo que es común, lo que nos corresponde a todos y a todas, se pierde. Entonces, ¿qué es peor, perder plata o perder confianza? Eso es como decir si te correste tiro y si te quedaste a horco. Las dos cosas son espantosas, las dos cosas perjudican a la sociedad. Y por eso es que hay dos frases nefastas en nuestro país, ¿verdad? Que son contra las que hay que luchar. Aquella típica de el que de funcionario público no se compone por maje. Y la otra de yo no pido que me den, sino que me Diosito, pongan donde hay. Póngame donde hay. ¿No? Entonces, a ver, ¿por qué existen esas frases? ¿Quién las inventó? Porque es verdad, hombre, así funciona la sociedad. Las leyes escritas dicen una cosa, las leyes fácticas dicen otra. Y no hay persona que haga un acto indebido que no se justifique en que otro ha hecho algo peor. Nadie le va a decir, no, hombre, yo soy ladrón porque quiero. Siempre van a decir, no, porque mi mamá me pegaba, porque tuve una mala niñez, porque todos lo hacen. Entonces, en la medida en que la sociedad opera bien, el Estado opera bien, hay menos justificación para que este tipo de cosas sucedan. Por eso, el conocer lo del presupuesto, cómo se gasta la plata pública es fundamental. Y dos, levantar por lo menos parcialmente el secreto fiscal es fundamental. Es hora de que sepamos quién paga y cuánto paga de impuestos en este país. Ahora, el viernes entiendo que cierran con reformas de delitos de corrupción. Esa es otra iniciativa interesante, amparados en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Hemos creado un equipo técnico donde hay representantes técnicos de confianza, de Fiscalía, de Corte de Cuentas, del Instituto de Acceso a la Información, del Tribunal de Ética Gubernamental, de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, de nuestra Secretaría, ¿no? Y lo que nos hemos puesto a mirar es, bueno, qué reformas legales hay que hacer para cerrar portillos de la corrupción. Y se ha hecho un paquete de reformas que todavía no ha pasado el filtro político. No me refiero a la Asamblea Legislativa, me refiero a los titulares de estas instituciones, pero pensamos que vale la pena que ya la ciudadanía lo conozca y los vamos a presentar el día viernes. Básicamente plantea dos o tres cosas. En primer lugar, hay que cerrar las posibilidades de juicios abreviados a cambio de hacer la vista gorda. Dos, hay que disminuir las medidas instituidas. El que roba va preso. Y tres, hay que alargar las condenas por delitos de corrupción. Entonces eso implica cambiar algunas leyes y esperemos que logremos establecer un consenso político en torno a eso. Ahora, en términos de participación ciudadana, Marcos, ¿cuál debe ser la actitud de la ciudadanía frente, en este caso, a esta semana, que está hecha para reflexionar en torno a ese tema? Bueno, la actitud de la ciudadanía debe ser activa, debe ser crítica.
Debe tratar de entender la naturaleza del problema, que es algo que no empezó ayer ni de antes de ayer, que tiene que ver con la captura del Estado. Eso es algo histórico en nuestro país, que eso no se cambia de la noche a la mañana ni se arregla mandando a una persona presa, lo que no quiere decir que no haya que mandar gente presa. Se cambia cambiando las reglas fácticas de la sociedad, y eso a veces necesita precedentes, necesita gente valiente, que haga avisos, que haga denuncias, que sea ética, que no utilice los casos o las supuestas amenazas contra la corrupción para hacer daño a otra persona, sino para tratar de que la vida sea mejor para todos, porque miren, también hay maldad en todos lados, ¿verdad? Yo antes trabajaba otros temas, descentralización, desarrollo territorial, y acostumbro decir en broma que nunca en otros temas vi tanta malicia como veo en el tema de la lucha contra la corrupción y la transparencia. El que no corre vuela. Y esto se da en un marco de fuerte lucha política, pero bueno, una de las ONG que más hablaba contra la corrupción y que más hablaba a favor de incrementar la inversión nacional, aparece que mandó 51 millones de dólares a un paraíso fiscal. No se vale. ¿Es legal? Sí, es legal. Los paraísos fiscales lamentablemente son legales y no se pueden cerrar porque son globales y no hay ninguna autoridad global que obligue a nivel mundial a eso. Pero que los paraísos fiscales son un resumidero de plata sucia o de plata que no quiere pagar impuestos, sí, eso lo dijo Obama, lo dice la Unión Europea, lo dice todo el mundo. Y que una ONG que aparentemente tiene exención fiscal porque trabaja en beneficio de la sociedad, mande 51 millones de dólares a las Bermudas, que parece el triángulo de las Bermudas, donde desaparecían los buques, no es ético, indudablemente. Y lo que dice la ONG es, bueno, simplemente esto es legal. Bueno, pero usted está diciendo que hay que incrementar la inversión pública al mismo tiempo que saca la plata del país. ¿Cómo explica eso? ¿Cuál es el beneficio social de que usted saque 51 millones de dólares a un paraíso fiscal? Esas son las preguntas que se deben responder, como yo debo responder también. A ver, todos, yo, el fiscal, la Corte de Cuentas, los miembros de la justicia, del sistema, todas las personas en esta sociedad tenemos que aprender a rendir cuentas, y cuanto más poder tenemos, tanto más responsables somos de rendir cuentas. Perfecto, Marcos, quedémonos con esa idea. Cuando regresemos de la pausa, voy a seguir preguntándote sobre ese espejo que tenemos ahí cerquita, que es Honduras, porque hay cosas nuevas que están pasando en las noticias y, bueno, me gustaría tu opinión al respecto. Una pausa y venimos con más. Bueno, seguimos conversando esta noche con nuestro buen amigo Marcos Rodríguez, secretario de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción. Vamos a ver, el espejo que tenemos ahí cerca de Honduras, Marcos, sigue dando mucho de qué hablar. Antes, yo quiero transmitirte algunos mensajes que nos han escrito nuestros amigos en Facebook. Dice Lula Sosa, es bueno estar al tanto de las noticias. Ani Montes dice, tenemos 4 magistrados de la Corte corruptos, un fiscal que solo persigue a los gobernantes de izquierda y se hace del ojo pacho ante las denuncias de robos millonarios en los gobiernos de Arena. También tengo por acá, Tony Cruz dice, pero si hay muchas evidencias de fraude, denle la victoria a Salvador, entiéndase Salvador Narrala, es el que el pueblo escogió, refiriéndose al tema de Honduras. Y por acá tengo otro, Oscar Navarro dice, acompañamos todo esfuerzo por transparentar el uso de los fondos públicos, los que lo entendemos en el funcionamiento de la economía y el comportamiento de la sociedad. Eso es lo que quería compartirte, Marcos. ¿Cómo ves la participación de la gente sobre este tema? A ver, yo quiero disculparme por el siguiente motivo. Yo soy funcionario público y hay cosas que puedo pensar pero no puedo decir. Porque las elecciones se están produciendo en un país hermano, y hay determinados protocolos con respecto a cómo se pronuncian gobiernos y personas. 2,
O en segundo lugar, no estoy en Honduras. No conozco Honduras con la profundidad que conozco El Salvador y sería temerario de mi parte emitir un pronunciamiento con respecto a quién ganó o quién no ganó las elecciones. Pero lo que sí puedo decir, ¿no?, es que, a ver, en Honduras hace unos pocos años fueron a buscar a un expresidente a la casa en pijama y lo mandaron a Costa Rica. Y el gobierno de San Salvador en ese momento le dio las llaves de la ciudad y un reconocimiento al militar que fue a dar el golpe contra el expresidente Zelaya. Y el argumento para dar el golpe contra Zelaya es que presumiblemente estaba haciendo un plebiscito que buscaba su reelección. ¿Y qué es lo que sucede ahora en Honduras sino una reelección? Pero no hay golpe militar en contra del presidente. A ver, no estoy emitiendo opinión, digo, en última instancia, cuando hay una situación como la actual en Honduras, es porque el sistema goza de muy poca credibilidad pública. Y yo estoy seguro que los hermanos hondureños sabrán corregir este tipo de cosas, ¿eh? Porque, mire, la confianza es algo que cotidianamente no se nota, pero cuando hay un conflicto inmediatamente se nota. Cuando hay confianza, los conflictos son manejables, se pueden buscar entendimiento. Cuando no hay confianza, lo más mínimo genera una tragedia. Entonces, yo creo que no se vale comparar lo que pasa en Honduras con la discusión que hubo aquí después de las elecciones. También hubo discusión en Colombia, también hubo discusión en Bolivia, en Ecuador, en todos lados donde hay elecciones hay discusión posterior. En unos lados se gana por 6.000, en otros por 3.000, en otros por 10.000. El punto es si usted se tira 10 días sin terminar de contar los votos. Eso es lo que genera desconfianza. O si se va la luz, como pasó en El Salvador en el año 71, y después que vuelve la luz, el que iba perdiendo gana y cambia los resultados. Claro, ese tipo de cosas mosquean al más sencillo. Entonces, bueno, tenemos que seguir trabajando para tener un sistema confiable, que no depende solamente de quiénes son los magistrados, sino que depende del nivel de supervisión social que hay y de los mecanismos que se establecen. Por ejemplo, ¿es bueno que los partidos se vigilen entre sí? Claro que es bueno. En Honduras no puede, tengo entendido que hay restricciones que no están. Aquí cada vez que se cuentan las actas hay creo que 5 firmas. Los de la mesa y más... hay copias. Y hay copias, sí. Aquí se decía, bueno, contemos de vuelta los votos. Bueno, se cuentan los votos cuando las actas no coinciden. Pero cuando las actas coinciden no se abre la urna. ¿Por qué no se abre? Porque antes la rellenaban, hombre. ¿Cierto? Si usted... Estoy repitiendo este argumento. Si usted encuentra una persona fallecida, lo que vale es el acta de certificación. 6 horas después puede cambiarse hasta el cadáver. Entonces lo que está sucediendo en Honduras no es lo que sucedió en El Salvador. Así como dije, las grandes manifestaciones masivas de Guatemala no sucedieron en El Salvador. Muy simple, ¿por qué? Porque El Salvador tiene una institucionalidad democrática bastante más desarrollada. ¿Por qué? Porque antes del 2009 no había participación ciudadana y hoy sí. ¿Por qué? Porque antes del 2009 no había nada de transparencia, hoy sí. Porque antes del 2009 no había medidas efectivas de lucha contra la corrupción y hoy sí. Uno puede pensar que se fue muy lejos o no, que hay que avanzar más, pero que hay. Y que antes del 2009 no había. Entonces, lógicamente, no tenemos la condición social y política que tienen nuestros países hermanos. Y sin embargo hay lecciones que aprender. Siempre. Es que dice que la soberbia es la mamá de los pecados. ¿Cierto? Siempre hay cosas que aprender. Siempre. Y que el sistema electoral debe ser confiable es fundamental. Yo, en lo personal, creo que en El Salvador lo han complicado demasiado de acuerdo a las capacidades institucionales que hay.
y que eso puede, y a las capacidades financieras, porque las elecciones cuestan mucha plata. Y creo que eso posiblemente va a afectar la velocidad con que se hicieron. Pero bueno, nunca escuchamos resultados tan rápidos y certeros, salvo el último, que ya tenía otro sistema electoral, como después del 2009. Nunca en El Salvador había habido voto residencial. Nos tomamos como 20 años con experiencias pilotos. Después del 2009, en 2 periodos, hay voto residencial en todo el país. Entonces, a ver, ¿el país está como quisiéramos? No. Con que yo no estoy como quisiera, yo estoy seguro que usted tampoco, ¿no? Pero que ha avanzado y eso es lo importante. Regresando al tema de la semana, la transparencia, me gustaría que reiteraras la invitación a la ciudadanía a participar, a reflexionar sobre estos temas, Marcos. Bueno, uno puede participar de diferentes maneras. Las personas que nos están escuchando participan, los que escriben Twitter o mensajes de Facebook participan más, los que van a los eventos también. Pero no basta dar like, ¿verdad? A ver, no basta con nada. La clave es que cuanto más activa sea la ciudadanía, mejor funciona la democracia. Nunca crean que el país va a cambiar desde arriba o desde el gobierno. De lo que se puede hacer desde el gobierno es abrir las puertas, crear mecanismos y herramientas, establecer derechos para la gente, pero en última instancia el cambio social es responsabilidad de toda la sociedad. No hay otra forma. Por eso hemos tenido problemas, porque cada vez que había un golpe militar llegaba un militar y decía, yo voy a cambiar esto, y no lo cambiaba. A veces hasta peor terminaba. A veces la medicina es peor que la enfermedad. Yo creo que vamos por, al menos, yo creo que en general el gobierno va por buen camino. Pero, y en el campo de la transparencia, de la participación y de la lucha contra la corrupción, bueno, ¿no? Que me digan cuándo antes estuvimos mejor que ahora. ¿Cuándo? Yo le decía a alguien en Twitter que me decía, bueno, en el gobierno no hay suficiente transparencia, que no sé qué, que ustedes nos engañaron. Dígame una sola medida a favor de la transparencia que tomaron antes del 2009. Una. Marcos, y te aseguro que quienes te dicen eso son quienes, muchos de ellos participaron en los gobiernos anteriores. Que la solución es volver al pasado. ¿Y a qué quieren volver? Bueno, miren lo de la Corte, ¿no? A recoger la pita en el acceso a la información, a poner nuevas reservas. Es decir, cuando se asustan, recogen pita. Si volvemos al pasado, volvemos al pasado. No se crean que van a abrir toda esta cosa. ¿Cómo le va a creer al que nunca abrió? Pues le puede creer a un tercero que viene llegando o a un cuarto por casualidad. Pero acá hay gente que está probada y reprobada. Si no lo hizo en 20 años, no lo va a hacer en el futuro. Tienen que hacer algo muy serio para que se les crea. Es lo mismo del Ministerio de Obras Públicas. Es decir, digan lo que digan del ex ministro Gerson Martínez, tiene 8 o 9 años de gestión con resultados claros. ¿Quién puede presentar otro sistema que no sean solo papeles? Y como el problema no es papeles, el problema es demostrar en la práctica. Y usted me dice, ¿cuesta la transparencia? Claro que cuesta. Ya el difunto Héctor Silva dijo, ¿no?, que los políticos tienen que aceptar que están chulones, que están en exposición pública, que la gente los... Y a nadie le gusta. Sí. Y es más, dice, a nadie le gusta, pero es más, tenemos que hacer la ventana para que nos miren. ¿Hay excesos? Sí. Están las redes sociales, hay mucha basura, hay acusaciones falsas, ¿cierto? La democracia no es perfecta. Si usted me pregunta a mí si toda la gente que va a votar, creo yo, que tiene criterio, no, quizás no. Pero ¿quién soy yo para medir quién puede votar y quién no puede votar? Pues sí. Entonces, el mejor criterio social es que todas las personas tengan el mismo derecho, porque nadie se puede arrogar el derecho a hacer la medida de los derechos y la democracia de los demás. Por eso la sala se equivoca cuando dice, como a mí me hicieron muchas medidas, muchas demandas de información,
entonces cambio las reglas del juego. Ah, mira qué genial. Entonces a cada uno que lo soque demasiado la ciudadanía, van a decir, no, como no me gusta, cambio las reglas del juego. Bueno, estamos volviendo a la lógica del pasado. Hace muchos años eran los militares, después eran gobiernos autoritarios, entonces el que tiene más poder decide. Había un amigo que me decía, hombre, no leas la ley de tránsito, usa un solo principio, el más grande pasa primero. Así funcionó el país durante 200 años. Usted no lea ninguna ley, el más grande pasa primero. Si usted tiene 3 apellidos y una gran propiedad, no se ponga a pensar usted, un simple empleaducho que va a tener igual derecho que él, el más grande pasa primero. Bueno, ese es el país al cual no queremos volver. Perfecto, Marco. Yo quiero agradecerte que te hayas tomado el tiempo de venir a contarnos estas ideas y ahí vamos a estar dándole cobertura a toda esta semana de la transparencia. Bueno, muchas gracias por la invitación y gracias a ustedes por habernos visto y escuchado por televisión. Perfecto. A ustedes, amigos y amigas, gracias por la sintonía. Quédense porque en Gen TV hay mucho más para todos y para todas. Pasen buenas noches.